14. El láser. Con Javier Casal. 2:30, 1:30 en Canarias. Donald Trump dinamita la cumbre de la OTAN en Ankara con dos titulares que desplazan el resto de contenido de este encuentro. Trump pone voz a la obviedad. Hoy anuncia que la tregua de Irán ha volado por los aires. El alto el fuego se ha acabado, dice Donald Trump. En realidad, ese alto el fuego nunca fue real, pero sus palabras han desplomado las bolsas y han hecho que el precio del petróleo vuelva a subir. Actualizamos. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, el IBEX está suavizando las caídas hasta ahora, pero sigue cediendo un 2%, aunque mantiene la cota de los 19.000 puntos. Todos los valores están en rojo y solo avanzan las energéticas, lideradas por Repsol, que gana casi un 3%. El IBEX sigue encabezando las caídas de los mercados europeos, seguido muy de cerca del índice alemán y el francés, misma tónica, como decimos, en todos esos mercados europeos, mientras el petróleo sigue subiendo. El Brent avanza un 5% y se sitúa en el entorno de los $78 por barril. El segundo gran titular tampoco es nuevo, pero es la enésima amenaza de Donald Trump a España. España es un socio terrible y por eso anuncia la ruptura de toda relación comercial con nuestro país. Relación evidentemente de su gobierno, porque Trump no puede poner coto a los acuerdos comerciales de carácter privado. Ya digo que a esta hora estamos pendientes de Ankara, de la reacción de Pedro Sánchez a este asunto, a esta amenaza, a este anuncio de Donald Trump, a que el presidente del gobierno va a responder en rueda de prensa. En Ankara, enviado especial Enrique García Pozo, no ha comenzado todavía Pedro Sánchez, no ha comenzado Rute tampoco. Lo que sí sabemos, Enrique, nos lo contabas a las 2, es que Donald Trump no ha mencionado a España dentro de la reunión. Sí, es lo que nos cuentan desde el equipo del presidente. Fuentes del gobierno sostienen que no ha habido ninguna referencia negativa a España durante esa reunión, pero que el secretario general Marrute, al término de la intervención del presidente del gobierno, se ha puesto en valor el despliegue de tropas de España, que ha reconocido el peso de las tropas españolas en las diferentes misiones de la OTAN. Sí, han hablado ya otros ministros del gobierno de España, aperitivo de lo que pueda contar Sánchez en los próximos minutos. Este es Óscar López, evitando la confrontación directa y defendiendo estas relaciones bilaterales entre España y los Estados Unidos. Yo lamento que la oposición no apoye a España, pero España es un país y un socio fiable de la OTAN. Desde luego cumple con sus compromisos de financiación, y además España es uno de los países que más misiones ha desplegado en el marco de la OTAN. El intercambio de España y la relación de España con Estados Unidos es muy profunda y va más allá del último adjetivo que utiliza el señor Trump. El gobierno de España, que evita el choque con Donald Trump, y el Partido Popular, pues el Partido Popular mira y culpa a Pedro Sánchez. Patriotismo estacional. Este es Elías Bendodo. Qué pena ver al presidente del gobierno de tu país, de España, con peso pluma internacional, entiéndame. Nadie ha hecho referencia a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN, que era tan importante para todos. Es el presidente de un gobierno en una guerra interna en materia de defensa y cuyo único propósito es intentar provocar a los Estados Unidos para desviar la atención de la corrupción que tiene en su casa. El Partido Popular confundiendo España con el gobierno de Pedro Sánchez y su crítica al Ejecutivo. Enrique, vuelvo contigo a la cumbre de Ankara, que termina, como digo, con un Donald Trump desafiante, con esa cara que desprendía toda su soberbia durante la foto de familia, y en la que los aliados, por ejemplo Dinamarca, le han recordado al presidente de los Estados Unidos que renuncie de una vez por todas a sus planes sobre Groenlandia. Sí, porque Donald Trump ha apostado por el choque directo con los aliados, por incendiar la relación transatlántica, renovando sus amenazas expansionistas sobre Groenlandia en una cumbre con diferentes interpretaciones de un mismo idioma, la que hace Rute y la que hacen prácticamente el resto de líderes sobre Donald Trump, sobre las palabras de Donald Trump, que ha insistido en que Estados Unidos debería tener el control sobre Groenlandia, palabras que para el secretario general no ponen en duda el compromiso de Washington con la alianza. Decía que está firmemente comprometido con la Alianza Atlántica. Esto respondía Rute a preguntas de la prensa, pero para la primera ministra danesa no cabe ninguna duda.
Dinamarca defenderá cada centímetro de la OTAN, incluida la isla, ha dicho una Mette Frederiksen, a la que hemos visto muy seria y que ha repetido que la isla no está en venta. Sobre todos estos asuntos, Casal se va a pronunciar Rutte en cuestión de minutos, luego lo harán el resto de líderes para finalizar una cumbre en la que no se ha conseguido apaciguar a un Donald Trump que se distancia aún más de los aliados europeos, que da por muerto el memorando del entendimiento con Irán y que apuesta por cortar las relaciones comerciales con España. Pues si hay novedad, regresamos otra vez a esas ruedas de prensa en Ankara, aunque en principio Rutte, que tiene previsto hablar en los próximos minutos, lo va a hacer con bastante retraso. Y nos dicen que Pedro Sánchez no va a empezar no antes de las 3:30 de la tarde. Donald Trump, que desdibuja otra vez el debate central de una cumbre como esta, en la que ni la sonrisa de Rutte ha logrado equilibrar este clima de tensión que se vive entre los miembros de la Alianza Atlántica. Mientras tanto, en Oriente Próximo, Irán ha vuelto a responder a los ataques de los Estados Unidos, confirmando lo obvio, que esa tregua voló por los aires, sí, pero voló hace ya mucho tiempo. Última hora, Pablo Morán. Sí, o al menos lo están volviendo a poner a prueba desde ayer con ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, este último con mensaje incluido para sus vecinos en la región. Mensaje para que no apoyen a Estados Unidos en bombardeos como los de esta pasada noche contra intereses militares iraníes. El Comando Central norteamericano dice haber atacado un total de 80 objetivos, incluidos más de 60 embarcaciones de la Guardia Revolucionaria, a la que se relaciona con ataques registrados ayer contra embarcaciones en el estrecho de Hormuz. Irán ha tomado represalias y ha respondido con una intensidad similar, con bombardeos contra un total de 85 ataques contra intereses de Estados Unidos en la región, en concreto contra sus bases en Kuwait y Bahrein. Israel asegura que está siguiendo la evolución de los acontecimientos y arremete por su parte de nuevo en el sur del Líbano. La Agencia Nacional de Noticias libanesa informa de al menos 3 nuevas oleadas de bombardeos israelíes esta pasada madrugada. 2:36. El juez Peinado se fue de vacaciones, pero a Begoña Gómez y a la credibilidad de la justicia en general, el juez les ha dejado un regalito. Resolución de Peinado para justificar por qué no ha permitido viajar a Ankara a la mujer del presidente del gobierno. Atentos. Peinado, que ya digo, flaco favor le hace a la justicia y a la credibilidad de algunas actuaciones, insiste en que ese riesgo de fuga existe. Vuelve a señalar a los funcionarios, es decir, señala a la policía como posibles colaboradores en una fuga y llega a poner un ejemplo del ex primer ministro italiano de Bettino Craxi, que recordemos se fugó a Túnez, pero lo hizo después de abandonar su cargo. Vamos con los argumentos de esta resolución, que objetivamente es delirante. Pedro Jiménez. Peinado se fue de vacaciones sin resolver el recurso en el que Begoña Gómez pedía permiso para viajar a Turquía y Reino Unido, pero sí que dejó un informe en el que responde a la queja de la mujer de Pedro Sánchez por la imposición de estas medidas cautelares. El juez se reafirma en sus sospechas de que los escoltas de Gómez pueden ayudarla a fugarse. No lo afirma, lanza una mera hipótesis, dice, porque aunque la mayoría trabaja de forma abnegada y con pocos medios, no todos los policías son hombres buenos, sino, advierte, no existiría la unidad de asuntos internos. Y hay, recuerda, antecedentes de fugas de mandatarios perseguidos por los tribunales. Es el caso de Bettino Craxi, el expresidente italiano que se fugó a Túnez en 1994. Y después de escribir esto, pues se fue de vacaciones y dejó la decisión en manos del sustituto del sustituto. Hora 14, con Javier Casal. Joaquín Bosch, magistrado, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Bosch, hemos leído el escrito una y otra vez, no solo porque no rectifica su decisión, sino porque la avala, poniendo el acento en los funcionarios y en comparaciones con ese ex primer ministro italiano corrupto, cuando Begoña Gómez, recordemos, es la mujer de un presidente en ejercicio que está además rodeada de policía en todo momento. Efectivamente, en la comparación, por ejemplo, con el caso de Craxi, no parece muy adecuada. Lo digo desde el máximo respeto al juez instructor, porque es que Craxi se fugó cuando ya hacía 7 años que no era presidente del gobierno, no ocupaba ningún cargo. Y precisamente esto pone el foco en cuál tiene que ser el fundamento de una medida cautelar de este tipo, el arraigo. Craxi no tenía vínculos de arraigo y por eso podía fugarse. El caso de Begoña Gómez, sí, yo creo que son bastante claras sus circunstancias de arraigo. Vive en el Palacio de la Moncloa, es esposa del presidente del gobierno, tiene toda su vida, toda su familia, sus amistades aquí, y por eso no basta solo con que sea posible una fuga. La jurisprudencia dice que tiene que ser probable y tiene que haber elementos de arraigo,
Lo mismo pasa con el caso de la policía. Evidentemente, en abstracto, cualquier policía tiene que cometer un delito, pero tiene que haber probabilidades de que puedan cooperar, y en este caso nos apuntan. Yo Javier, pondría un ejemplo muy claro sobre el tema de lo que es posible que haya una fuga y lo que es probable. La inmensa mayoría de los acusados de este país no tienen retirado el pasaporte, aunque es posible, evidentemente, que se fuguen. Jorge Fernández Díaz, el exministro del Interior, está acusado a penas mucho más altas que Begoña Gómez. Le piden las acusaciones 25 años de cárcel, la Fiscalía 15 años de cárcel. No se le ha retirado el pasaporte, no se le ha prohibido salir de España. Por eso digo que este caso tiene elementos que me parecen discutibles jurídicamente. Bosch, a partir de esta resolución y en la semana además en la que hemos hablado tanto del lawfare, con la encuesta de la serie El País de 40DB, con esa percepción social que existe de que la justicia está politizada, estas decisiones que seguro perjudican a Begoña Gómez en primer lugar, realmente, te pregunto, ¿cuánto daño le están haciendo también a la credibilidad de la justicia? A mí estos datos sobre percepción en diversos estudios que coinciden me parecen muy preocupantes, porque además también están evaluados desde fuera. El barómetro que realiza la Unión Europea ha constatado también ese distanciamiento, esa desconfianza creciente en España hacia el Poder Judicial en los últimos años. Y además yo mismo, cuando doy conferencias, mesas redondas, pues percibo ese descontento cada vez mayor, ¿no?, de sectores de la ciudadanía en el Poder Judicial. Y creo que ante esto no valen algunas respuestas de paternalismo, ¿no?, que percibo sobre todo desde ámbitos del Poder Judicial, que dicen que la gente está manipulada cuando piensa en esto, que no sabe muy bien lo que piensan. Creo que no podemos tratar a la ciudadanía como si fueran menores de edad. Creo que si creen esto pueden tener sus motivos, y ha habido en los últimos tiempos decisiones judiciales que pueden ser discutibles. Ha habido actuaciones de miembros del Poder Judicial fuera incluso del ámbito de esas resoluciones, con togas en los espacios públicos, con manifestaciones que muestran animadversión hacia el gobierno, que creo que en conjunto deberían llevarnos a reflexionar de por qué se está produciendo ese distanciamiento. Una más, Bosch, sobre otro asunto que hemos avanzado esta mañana aquí en la SER, la petición de la UCO para que la justicia le permita ver todos los datos fiscales del novio de Ayuso y no solo sus cuentas. ¿Por qué esta resistencia, ¿no? ¿Por qué parece que tenemos una justicia de dos velocidades y esta demora en el tiempo que hace que esta investigación vaya a otro ritmo? Pues es uno de los problemas de la falta de desconfianza, que si la ciudadanía tiene recelos, tiene sospechas, cualquier decisión acaba interpretándose desde esta perspectiva, y no siempre ocurre así. Por ejemplo, el tema de los tiempos, hay que ver si los juzgados están en la misma situación. No es lo mismo que el Supremo en 2 años haya resuelto en la primera pieza el caso Koldo, porque no tiene la misma carga de trabajo, por ejemplo, que la Audiencia Nacional, que puede tardar 12 o 14 años en resolver el caso Kitchen. En el caso de la pareja de Ayuso, la primera pieza, la del fraude fiscal y la falsedad, en Plaza de Castilla de Madrid, se ha resuelto prácticamente al mismo tiempo que el caso de Begoña Gómez, que está finalizando la instrucción. Yo creo que en este supuesto hay una decisión judicial que ha sido recurrida por la Fiscalía, pero no creo que aquí haya motivos, digamos, para la sospecha. Pero claro, en un contexto en el que deben resolverse simplemente las cosas judiciales, cuando ya la ciudadanía puede desconfiar de algunas decisiones judiciales, pues esto empeora esta situación. Joaquín Bosch, cuídate, muchas gracias y feliz verano. Igualmente, venga, un abrazo. Cuídate, adiós. Este sería el resumen, ¿no? La Guardia Civil quiere más, quiere conocer los detalles fiscales del novio de Ayuso en su investigación por posible corrupción en los negocios. Amador, que es novio, Amador, que es empresario, y Amador, que es hombre de éxito con unas cuentas y una facturación que es la envidia de cualquier ciudadano particular. Miguel Ángel Campos, exactamente, ¿qué es lo que reclama la UCO al juez Antonio Viejo? Que atienda a su requerimiento del pasado 19 de diciembre y les permita el acceso no solo a las cuentas bancarias del novio de Ayuso, sino también a todos sus datos tributarios desde 2014 y a los que obren en la Tesorería General de la Seguridad Social. La UCO dice que impedirles toda la documentación dificulta enormemente la elaboración del informe encargado hace ya un año para estudiar si Alberto González o su entorno más directo han incrementado de forma ilícita su patrimonio en la causa
causa de corrupción en los negocios, que es indispensable y de gran relevancia, literal, contar con los datos fiscales de Alberto González, además de sus 19 cuentas, para detectar posibles flujos económicos no declarados o que no se correspondan con la realidad, que solo comparándolos puede llegarse a la verdad. El juez ha rechazado la súplica de los agentes y el fiscal ha recurrido en apelación para que la audiencia provincial enmiende al magistrado Antonio Viejo. El propio González Amador, que cuando ya era pareja de Ayuso facturó 4,4 millones a Quirón Prevención, principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid, no se opone a facilitar esta documentación a los agentes. Tenéis todos los datos en cadenaser.com. Por cierto, con los meses que llevamos, el asunto de la Dana de Valencia y tras la salida de Mazón, pues se ha ido poco a poco desdibujando en las portadas informativas, pero ahí sigue, ahí está, y la investigación continúa en los tribunales, en esos juzgados de Catarrocha. Hoy ha pasado por allí la actual alcaldesa de Valencia, que ha admitido que no habló aquella noche con Carlos Mazón. Alcaldesa, presidente, las dos máximas autoridades de la comunidad y del ayuntamiento no hablaron ese día, ojo, hasta las 2 de la madrugada. Radio Valencia, Juanma Graner, ¿qué tal? Buena vesprada. Buenas tardes, sí. Y antes de eso, a las 11:13 de la noche, Catalá envió un WhatsApp al entonces presidente. Todo está fatal, fue la respuesta de Carlos Mazón. No hablaron y volvió a llamar ella hasta pasadas las 2:30 de la madrugada. Ella le llamó para decirle que estaba asumiendo competencias como dar cobijo a personas que habían huido de sus vehículos, pero Mazón le dijo que hablara con Salomé Pradas, la consellera. No pudo hacerlo hasta las 9 de la mañana. Catalá, por cierto, ha entrado y salido del juzgado por el aparcamiento. Ha evitado a la prensa y también ha dicho que nadie le consultó ni le anunció que aquel día se iba a mandar un mensaje de S-Alert. A la vuelta. La resaca de la última polémica con la que Feijóo juega otra vez a imitar a Vox, las medias verdades, los datos confusos, confundiendo fraude con bajas laborales y asegurando que si gobierna bajará el sueldo a las personas que no acudan a su puesto de trabajo. Y tampoco es que le preocupe mucho a Feijóo hacerlo por consenso, ni rompiendo, por ejemplo, el diálogo social. Este no es un tema nuevo, es un tema recurrente. Los sindicatos siempre hemos querido tratarlo con datos, con conclusiones científicas, no con charlas de café. Esto nos ha contado esta mañana Pepe Álvarez aquí en la SER, en Hoy por Hoy con Pedro Blanco. Ahora el Partido Popular matiza las palabras de Feijóo, de las que se desmarcan hasta algunos consejeros de los gobiernos autonómicos de su partido. Hora 14. Javier Casal. En directo, la última hora del verano. La gente está con ganas de mar, relax. ¿Siguen las costas rebajas? Sí, pero hay que darse prisa. Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano. Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Impuesto agencia o en costacruceros.es. Costa. ¿Qué? ¿No me da facilidades de pago? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como un amanecer, que a la vez es blanco como el azul del mar y blanco como el verde de las hojas. Este blanco existe. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Blanco como ninguno. Espacio cofinanciado por la Unión Europea, MAPA y Xunta de Galicia. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. Tras el terremoto en Venezuela, miles de niños y niñas lo han perdido todo. En Save the Children estamos trabajando con las familias afectadas desde el primer minuto, llevando atención médica, alimentos, agua potable y refugio. Pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, dona entrando en savethechildren.es. Ya se me ha derretido el helado. Es que con este calor, ¿a ti por qué no se te derrite? Pues igual porque voy pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. ¿Y se te transmite el frío a la mano? Supongo. Este verano refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hora 14. Con Javier Casal. El PP matiza a Feijóo. Admiten en Génova que quizá ayer en Euskadi no se expresó del todo bien cuando mezcló bajas y absentismo y prometió bajar los sueldos a todos los que no acudan a su puesto de trabajo. Si en los convenios de empresa se pacta
que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? A mí me gustaría, insisto, este asunto, yo lo abordé en el Insalud, donde era una fábrica de bajas, donde es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega o que una enfermera no le dé la baja a un médico. Lo abordé. Bueno, de aquello del Insalud han pasado 30 años y, en segundo lugar, por ser rigurosos, las enfermeras en España todavía no tramitan ni conceden esas bajas. Feijóo utilizó la palabra cáncer al referirse al absentismo y a las bajas laborales, juego léxico muy peligroso, y vino a decir que buscaría el consenso, pero que si no lo hay, pues básicamente que esto lo haría por decreto. Por tanto, aquí no podemos, aquí debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar. Esto dijo Feijóo y hoy el Partido Popular, como digo, matiza. Quizá Feijóo, dicen, no se expresó del todo bien, quizá mezcló fraude con un derecho social asentado durante años. Este es Juan Bravo esta mañana en La Sexta. Que a lo mejor no se explicó bien, no se entendió bien. Oiga, yo ahí respeto lógicamente todas sus opiniones, pero creo que lo que le estoy explicando de alguna manera refleja lo que ayer dijo el presidente. ¿Usted de verdad piensa que Feijóo quiere que el que esté enfermo con cáncer cobre menos? ¿De verdad alguien se piensa que no tenemos corazón, no somos humanos, no somos personas, no nos ponemos enfermos, no tenemos familiares que también sufran? Ahora, creo que luchar contra aquellas situaciones en las que se producen abusos es una responsabilidad del gobierno para proteger a los que hacen bien. Desmarque también desde sus propias filas. Esta es la consejera de Trabajo del Gobierno de Baleares, de la popular Marga Proem, se llama Catalina Cabrer. Un treballador que ha cotizado, que fa feina y que... Un trabajador que ha cotizado, que trabaja y que está enfermo, creo que tiene que tener a todo el sistema acompañándole para su recuperación. Creo que se pueden hacer muchas medidas, pero siempre de la mano de los agentes sociales. Y una voz más que nos acaba de llegar, el presidente de la patronal de la provincia de Pontevedra, la tierra de Feijóo, colocando el acento en la equivocación de Feijóo, el no haber distinguido bien el fraude de los derechos. Se llama Jorge Cebreiros. Pero es desafortunado relacionar el absentismo con una enfermedad tan grave como el cáncer. Relacionar en una misma frase esas dos cosas es injusto y es grave. Quizás ha sido desafortunado relacionar una enfermedad grave como el cáncer con el absentismo, sin matizar que el absentismo contra el que estamos peleando es el absentismo injustificado. Hora 14, con Javier Casal. Se confundió, no se expresó bien, lo hace aposta, porque claro, uno se puede equivocar una vez, incluso se puede equivocar de ciudad, pero esto ya no parece fruto de la casualidad. Es estrategia Vox pura y dura en la que se usan determinadas banderas, determinados aspectos de una materia para desacreditar o desvirtuar un debate. Guillermo Lerma, jefe de política de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Lerma, ocurrió con la ley de Nietos hace unos días para poner en duda la limpieza del sistema electoral. El Partido Popular, imitando a Vox, ha trasladado, por ejemplo, el problema de la vivienda a un debate sobre la ocupación y ahora confundiendo, en este caso, ¿no?, metiendo en la misma turmis un fraude con un derecho social. Sí, es un manual que se repite y que no es nuevo en la estrategia política del PP de Feijóo, que una vez más pone el foco sobre un asunto en torno al que hay un debate social o un problema, pero mezclándolo con datos o con elementos que no contribuyen realmente a su solución. El último ejemplo es este, el aumento de las bajas médicas, un dato irrefutable, pero que el líder del PP atribuye al fraude de los trabajadores que las piden o a los médicos que las autorizan, los jetas, utilizando el lenguaje del número 2 del PP de Madrid. El manual se repite, por ejemplo, con el debate de la vivienda. Hay un problema de acceso, de eso nadie pone duda, de incremento del precio de compra o del alquiler, pero tanto PP como Vox insisten no en la falta de control sobre el mercado, sino en el aumento de la población migrante o la ocupación. En este caso, Génova asegura que Feijóo no está hablando de recortar los derechos de los trabajadores, sino de poner coto al absentismo fraudulento, pero el partido sigue repitiendo datos que contribuyen a la confusión, como que hay 1.160.000 personas que no van a trabajar al día y que suponen un gasto de 30.000 millones al conjunto del país. En realidad, esos datos no son los de las ausencias injustificadas, sino los de las personas que, según los datos oficiales, tienen derecho a esa baja médica que ha sido además, Casal, autorizada por un médico. ¿Un error? Pues no lo parece. Gracias, Lerma. Hasta luego. Sobre el proceso de regularización de inmigrantes, sobre el que también sembró dudas el Partido Popular, decisión que hemos contado al arrancar, a las 2. Importante porque el Partido Popular, a través de 2 de sus comunidades autónomas, querían elevar este asunto a la justicia europea, pero no, Pedro Jiménez, el alto tribunal no cree que sea pertinente.
Sí, el Supremo por unanimidad descarta por el momento elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial para que le diga si el decreto para la regularización de migrantes que ha aprobado el Gobierno contraviene el derecho de la Unión Europea. Esta fue una de las peticiones que le hicieron los gobiernos del Partido Popular en Aragón y Valencia en los recursos que interpusieron contra esta norma, y el alto tribunal les responde lo mismo que ya respondió el pasado mes de mayo tanto al Gobierno de la Comunidad de Madrid como a Vox. Mantiene en vigor el decreto por razones humanitarias y económicas y mientras tanto continúa con la tramitación de estas demandas. Pues nos vamos ya hasta la redacción de informativos. Pendiente de otras cuestiones de este día, Javier Ruiz Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El condenado del caso Koldo, Víctor de Aldama, ha declarado hoy ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, entre otras causas que tiene pendientes por esta, la que investiga los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo y que el juez mantiene bajo secreto de sumario. El juez le cita por el sobre de la petrolera PDVSA, que según Aldama le entregó la presidenta venezolana Delcy Rodríguez y que apuntaba a una supuesta financiación ilegal del PSOE. No ha trascendido de momento el contenido de su declaración. También de tribunales, la Audiencia de Barcelona ha reabierto la causa contra los 3 Mossos d'Esquadra que fueron investigados por ayudar a fugarse a Carles Puigdemont cuando volvió a Barcelona en 2024. Barcelona, Martí Oliver. Tras un año y medio de instrucción, la jueza había archivado la causa al considerar que no bastaba con que los agentes estuvieran durante el retorno de Puigdemont en Arc de Triomf de Paisano para atribuirles un delito de desobediencia, sino que hacía falta demostrar que habían colaborado. Ahora, pero, en un auto al que ha tenido acceso la SER, la audiencia estima los recursos de Fiscalía, Vox y Hazte Oír y sostiene que pudieron cometer un delito de omisión del deber de perseguir delitos, aunque estuvieran de vacaciones fuera de servicio. El juzgado deberá ahora decidir si cierra ya la instrucción y la deja lista para juicio. Y en un minuto estamos en Mijas. 2 mujeres de 61 y 31 años, madre e hija, aparecen muertas en su casa con signos de violencia. El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es. Cuando eliges viajar, la decisión ya la has tomado. Cuando eliges invertir, también. Con carteras máster de CaixaBank, tú das el paso y nuestros expertos te acompañan en el viaje a tus metas financieras. Carteras máster de CaixaBank. Nunca ha sido tan fácil emprender un viaje. Desde 6.000 euros, exclusivas para clientes asesorados Wealth Management y Banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas. Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como un amanecer, que a la vez es blanco como el azul del mar y blanco como el verde de las hojas. Este blanco existe. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Blanco como ninguno. Espacio cofinanciado por la Unión Europea, MAPA y Xunta de Galicia. Hay lugares que son más que un destino. Son todo un símbolo. Este miércoles, Hora 25 viaja hasta Maspalomas, en Gran Canaria, para conocer cómo la isla se ha consolidado como uno de los grandes referentes internacionales del turismo y todo un símbolo de diversidad, igualdad y convivencia. Hora 25, con Aimar Bretos. Colabora Turismo de Islas Canarias. Cadena SER, el poder de la conversación. Si lo piensas bien, en realidad solo necesitas 2 cosas para hacer kilómetros este verano: 4 ruedas y combustible. Por eso en Midas, al cambiar tus neumáticos por Continental, te llevas una tarjeta de combustible de hasta 100 euros. Y es que con Midas tienes todo lo que necesitas para rodar y rodar. Pide cita en midas.es. Hora 14, en la SER, con Javier Casal. Lo dicho, se investiga como un posible caso de violencia machista, pero no hay confirmación. La noticia la hemos conocido a primera hora de la mañana y de momento se sabe que las 2 mujeres, madre e hija, fueron acuchilladas. Después se produjo un incendio al que acudieron los bomberos, que son los que se encuentran en la escena en ese piso. De la investigación de momento sabemos que ninguna de las 2 mujeres se encontraba en el sistema Biogen. Ampliamos. SER Málaga, Jesús Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Los cadáveres de las 2 mujeres, una madre de 61 años, su hija de 31, fueron hallados esta madrugada en este piso de Las Lagunas, en Mijas, donde también se había declarado un fuego. Los servicios de emergencia acudieron a ese inmueble tras recibir un aviso por llamas y humo poco después de las 2:15 de la madrugada. Pero la inspección realizada en ese lugar confirmó que ambas víctimas fueron apuñaladas. La investigación de la Guardia Civil permanece abierta. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis. Los agentes tratan de esclarecer si el incendio pudo ser provocado para ocultar
el doble asesinato y eliminar posibles pruebas. Ninguna de las fallecidas figuraba en el sistema Biogen y los cuerpos permanecen en el Instituto de Medicina Legal de Málaga, en la Ciudad de la Justicia, donde se les va a practicar la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte. Quedan 40 segundos, como siempre y como todos estos días, para resumir el resultado del segundo encierro de los Sanfermines. Rápido, sí, pero con un herido por asta de toro. Javier Lorente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Casal. El primero de estos Sanfermines, un joven Idiazábal de Guipúzcoa con un puntazo en el brazo derecho en el tramo de Telefónica, atendido en el hospital, ya ha sido dado de alta. Jornada, por cierto, curiosamente, a unos metros del balcón donde veía el encierro el líder del PP, Núñez Feijóo, de visita festiva en Pamplona, sin palabras sobre las bajas. Y vestido de blanco de San Fermín. Gracias, Lorente. Mañana tercer entierro en la antena de la SER a las 8, hora 25 con Tallón, y nosotros estamos de vuelta mañana desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en hora 14. Hasta mañana. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.